Bienvenidos a esta nueva Masterclass en la que vamos a hablar sobre los fondos de secundarios. Pero primero, me gustaría aclarar cuáles son los primarios. Básicamente, son aquellos sobre los que hemos estado hablando en todas las Masterclass. Los fondos que realizan primeras adquisiciones de compañías. Para entender cómo funcionan los secundarios, tenemos a Sofía del Campo, responsable para la TAM, Sur de Europa y US Offshore de Natixis. Bienvenida, Sofía. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Gracias, encantado de estar aquí. Por venir a Aprende y Crece. Lo primero que me gustaría hacer es definir qué hace un fondo de secundarios. ¿Qué tipo de inversiones hacen estos fondos? Vale, pues un fondo de secundario básicamente lo que hace es comprar operaciones o deals de compañías que están en fondos de primarios. Eso es una de las partes más, digamos, comunes de los secundarios. Y hay una segunda parte que es al final un inversor que de alguna manera se quiere deshacer de una operación y entonces otro inversor va a comprar su participación entera en un fondo determinado que puede ser un fondo primario. Perfecto. Y entonces me surge la duda de si cuando un fondo le compra una compañía a otro fondo, ¿eso es un fondo de primarios o de secundarios? ¿Una operación de primarios? Entonces, cuando un fondo compra una operación de otro fondo, hay la principal motivación es que al final el que lo vende es porque ha llegado al final de sus expectativas. Todo el valor que pensaba que podía crear una quiere compañía. que la operación ya no le interesa por sus principios de inversión, por sus procesos de inversión. Y el que lo compra, pues lo compra porque al final él tiene un target diferente de compañías que quiere comprar y entra dentro de lo que es su política de inversión. Con lo cual, en ese caso, sigue siendo primario. Vale. Lo que es diferente es cuando al final de la vida de un fondo primario, por algún motivo, el gestor quiere mantener algunas posiciones. Y entonces va a crear un fondo a continuación del que ha montado, que se llama Continuation Funds. Un fondo de continuación, ¿no? Exactamente, fondos de continuación para seguir invirtiendo y haciendo crecer la compañía en la cual he invertido, pero que ya no entra dentro de su primer vehículo, con lo cual es una prolongación de alguna manera de lo que ha hecho en el. Y eso lo hace primario. Porque llega el final de la vida del fondo y tiene que darle liquidez. Exactamente, porque al final los inversores necesitan, y cuando compran un fondo, sabes que es hiperregulado, con lo cual tú creas un fondo primario que tiene un horizonte determinado de tiempo y cuando termina el tiempo y piensas que hay un potencial interesante de estas compañías en los próximos años, lo que ofreces a los inversores o existentes o a otros, oye, pues te propongo una inversión que es la continuación de lo que yo he hecho en este mi primer fondo primario. Perfecto. Y estas operaciones estarían catalogadas como las GP-LEDs, ¿no? Que GP, para orientarnos un poco, es General Partner, que es el gestor del fondo, y LED, pues que están lideradas por el gestor del fondo. Exactamente. Y hay otro concepto dentro de los fondos de continuación que son, se suele decir en inglés, que son los trophy assets, que son como los activos trofeo, ¿no? Y son esos, que es lo que has comentado, que el gestor cree que todavía puede seguir, le queda valor que generar, pero los lleva a este fondo de continuación, ¿no? Exactamente. Y dentro de los diferentes deals, porque hemos hablado de lo que es el GP-LED, está también los LP-LED, que es al final. El LP es el Limited Partner, ¿no? El inversor. Limited Partners, que es al final el inversor. GP como gestora y LPs como inversor. Entonces, ¿qué pasa a nivel del inversor? El inversor invierte también con un horizonte de tiempo, pero por acontecimientos variados, que puede ser regulación, que puede ser efecto de mercado, que puede ser un montón de condicionantes, necesita crear liquidez, necesita deshacer su posición. Entonces, no es que no esté contento con la inversión, pero que tiene restricciones. Puede ser que hayan cambiado sus prioridades o que la regulación haya cambiado, que ha pasado mucho en América Latina, que de repente pues hubo un rescate de los fondos de pensiones, tenían que deshacer posiciones y es obligatorio por ley, con lo cual no había otra manera que buscar un secundario. Entonces, en este caso, son los propios inversores institucionales que buscan una salida a las posiciones que tienen existente. Entonces, los fondos de secundarios lo que nos dan es un poco una fuente de liquidez dentro del mercado del private equity, ¿no? Exactamente. Y a mí me gustaría saber qué ventajas tendría para mí como inversora en capital privado introducir en mi cartera un fondo de secundarios. Pues al final lo que es interesante dentro del mundo secundario es que muchas veces tienes acceso, primero, si compras una participación de un fondo o la cartera entera de un fondo primario, tienes porque puedes comprar como solo algunos deals según cómo eres de inversor, o nada más una participación de un fondo. Un bloque te lo quedas todo. Exactamente. Entonces, cuando tú compras un bloque es súper interesante porque tienes bastante diversificación, pero lo más interesante como inversor es que tienes
un plazo mucho más corto de horizonte de temporal. Porque, por ejemplo, yo le puedo comprar a lo mejor a un inversor que él ya estaba en el año 4 o en el año 6 y le compro su bloque de participaciones. Con lo cual te has evitado la curva J, famosa de los primarios, y llegas a aumento de vida de la compañía o del fondo, donde al final tú vas a recibir un retorno mucho más rápido. Entonces eso para un inversor es algo bastante interesante. Aceleras las distribuciones. Aceleras y tienes un recorte muy importante de los plazos. Entonces, introducirlo en una cartera dependerá un poco si le das más importancia a acelerar distribuciones o, por ejemplo, tener a lo mejor una TIR más alta. Exactamente, porque al final se calcula la rentabilidad de este tipo de fondos de varias maneras. Entonces tienes o una rentabilidad anualizada que tú quieres tener un mínimo, o ¿Qué es la TIR? Que es la TIR, o quieres un múltiplo bastante importante. Que es el MOIC, ¿no? Exacto, que es el MOIC. Entonces, al final todo depende de lo que tú necesitas en la cartera, pero muchas veces un inversor lo que necesita es un poco de las dos cosas. Por eso es muy interesante mezclar lo que es primario con secundario, porque hace que tu cartera al final es mucho más consolidada, sólida a lo largo del tiempo, y construyas también los retornos que tú vas a tener, con lo cual es al final algo bastante interesante. Y a mí me gustaría saber un poco cómo está evolucionando este mercado de secundarios, si hay muchas operaciones, si hay pocas, si es algo ha ido exponencialmente, y por eso ahora es cada vez más interesante, porque si en los años 80, cuando hubo las primeras operaciones, había una operación o dos en el año, desde el año 2000 y especialmente después de la gran crisis financiera del 2008 se ha acelerado el proceso, porque había cada vez más necesidad, por un lado, de los LPs, que necesitaban también tener algo de liquidez, y por otro lado, de los GPs, porque por razones del mercado no había tanta liquidez, no podían cerrar todas las operaciones. Y no veían una salida de venta tan clara de sus compañías. Y seguía siendo súper interesantes como operaciones, con lo cual al final se ha multiplicado muchísimo. En el 2016 había 26 billones más o menos de fondos secundarios, actualmente estamos en 200 billones. ¿Qué significa eso? Que hay muchísimo más ofertas de operaciones, muchísimo más diversificación, con lo cual para alguien que quiere invertir es cada vez más sólida la inversión que tú puedes tener en la parte secundaria, y por eso es tan importante. Hay otra ventaja que yo he escuchado que tiene tener un fondo de secundarios en cartera, que es que te quitas el blind pool risk, que es como el riesgo de tirarse a la piscina vacía. Exactamente, y eso es un punto clave dentro de las ventajas de los fondos secundarios, porque como tú compras deals que ya han pasado un tiempo, tú ves la evolución de las compañías, ves la evolución del fondo, entonces no es tan absolutamente sin saber lo que puede pasar, ya tienes un recorrido. Ya sabes que hay en cartera, cómo estaban performando. Exactamente, entonces al final tienes menos incertidumbres sobre las inversiones que tú vas a hacer. Pues muchísimas gracias, Sofía. Es un tema que a priori parece un poco más complicado, este tipo de fondos secundarios, pero creo que ha quedado súper claro. Si me puedes dar una pincelada o un broche final para ya quedarnos con una idea. No, yo creo que espero que haya quedado claro que al final el mercado secundario es un mercado aparte, que ya tiene su sitio dentro de lo que es el mundo de private equity, sobre todo porque es lo que hemos dicho, hay mucho más fondos secundarios de private equity que de otros assets. Es absolutamente indispensable para un inversor que tiene un horizonte de tiempo menos largo que el primario, y aporta muchísima diversificación, algo más de visibilidad sobre retornos y riesgo, con lo cual tiene muchísima cabida dentro de una cartera de un cliente. Pues muchísimas gracias, Sofi, todo súper claro. Muchísimas gracias de nuevo. Cuando un fondo vende a otro fondo, no es un secundario. Hay fondos especializados en compañías de diferentes tamaños y cada una es especialista en una fase. También hay dos tipos de operaciones dentro del mercado de secundarios. Las GP-led, que son las relacionadas con los activos trofeo. Para mantenerlos o mantener a varias compañías en cartera y seguir creando valor en ellas, se transfieren a un fondo de continuación. Y por último, hay veces que en la vida de 10 años que dura un fondo, las cosas cambian y se puede dar la circunstancia de que un inversor institucional venda su posición por cambios de liderazgo, objetivos, y ahí los fondos de secundarios ven oportunidades de compra. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente Masterclass.